Ya ahí estoy grabando. Buenísimo. Ya está grabando, profe. ¿Y eso dónde lo Ya, mando después? A mi correo. ¿O me lo voy a escribir por el chat en privado? ya. Bueno, seguimos con esto entonces. Así que estamos en esto. Hoy día, digamos, no sé si vamos a alcanzar, digamos, a terminar, pero hoy día terminaríamos esta parte, digamos, abstracta de la mecánica cuántica y empezaríamos a calcular, a aplicar esas ideas. Y veamos cómo renació, cómo apareció la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es la idea, está entre las ideas más extrañas que han aparecido en la física. Todo con Newton, por ejemplo, todo era determinado. Si ustedes en cinemática, ustedes vieron, no sé, tiran un proyectil y en principio, si eliminan el efecto del roce del aire, saben exactamente dónde llega. Con la mecánica cuántica vamos a hablar de probabilidades, de una posibilidad ¿cómo se llama? Es decir, una región donde es probable que llegue el objeto. No tenemos certezas. Ese fue uno de los principios, uno eh, de las ideas, digamos, de la mecánica cuántica que a Einstein eh, le costaba mucho admitir. Decía, Dios no puede estar jugando a los dados. Y, y por eso también fue tan difícil. Es decir, la mecánica cuántica la hicieron muchas personas. Bohr, Heisenberg, Schrödinger, eh, también participó Einstein, muchas personas y con muchos experimentos. Sin los experimentos y sin todos estos cerebros, digamos, esta, este florecimiento de genios, digamos, que hubo en los años 20, Dirac, entre otros, esta cosa no hubiera pasado, porque las ideas son totalmente extrañas. Y no lo que uno acostumbra, lo que uno está acostumbrado es lo clásico, que es el mundo macroscópico. Estamos ahora en el mundo microscópico, en el cómo se comportan los electrones, cómo se comportan los átomos, que una partícula puede cruzar una barrera más alta que ella, con un potencial más alto que ella. Es decir, es como si nosotros corriéramos contra una pared y lo lográramos pasar. Hay una probabilidad y vamos a estudiar esas cosas. Esos son los ejemplos típicos que vamos a estudiar después. Así que la mecánica cuántica es extraña y eso es lo que vamos a ver cómo empezó. Y viendo cómo empezó, vamos entonces a ver un video que está en inglés, digamos, pero es bien completo. Por eso creo que lo voy a mostrar. Eh, de cómo empezaron a surgir las ideas y cómo, digamos, se empezó a establecer. La mecánica cuántica, a pesar de toda la rareza que tenía, se estableció porque todos las predicciones que hacía se cumplían. La mecánica cuántica y sus derivados, digamos, que es la teoría de campos, que es lo actual, digamos, pero eso no nos interesa a nosotros todavía. La mecánica cuántica es la mejor teoría que uno tiene hoy día, mejor que todas las otras teorías. Así que esto es lo mejor que tenemos. Y son ideas extrañas. Entre otras ideas extrañas, lo que vimos, lo que hemos visto al comienzo, es decir, que quería impactarlo, ¿no es cierto?, de estos mundos paralelos, que existen infinitos mundos paralelos, que no sé dónde caben. Ya. Entonces, hasta 1900, como aparece aquí, los dos genios eran Newton, con precisión matemática, ¿no es cierto? Uno tiraba un proyectil y aparecía. Newton fue toda una revolución también, la revolución que cambió, lo comentamos la vez pasada, Aristóteles y Platón. Aristóteles tenía una física, la física de Aristóteles, ¿no es cierto?, de que existían cuatro elementos, la tierra, el aire, el fuego y el agua, digamos, y que la tierra, entonces, todos los elementos que tenían mayoría de tierra, entonces tendrían
tenderían a concentrarse en el centro de la Tierra, que era el centro del universo, de qué otra manera podría ser, y por eso caían todos los objetos. Si un objeto mío no soltaba, esta cosa. La matemática, como el lenguaje de eso, era una cuestión absolutamente extraña. No tan extraño cuando apareció Platón, ¿no es cierto?, y habló de las esferas celestes, la esfera con un objeto geométrico perfecto, y serían las esferas celestes porque, bueno, tenían un poco de carácter divino. Newton le quitó el carácter divino y puso una fuerza, digamos, que inventó él, ¿no es cierto? Esa es la característica de todo lo que vamos a ver ahora. Todos son inventos del hombre. No explican cómo funciona la naturaleza, sino que predicen cómo funciona. Es decir, dicen, mire, la naturaleza se guía por estas ecuaciones, ¿no es cierto? Esta es su lógica es matemática, y se basa en estos principios. Ley de Newton, ¿no es cierto? Y describe la trayectoria de los planetas perfectamente alrededor del Sol, en realidad. Pero eso fue una lucha posterior. Así que la mecánica de Newton destruyó el mundo divino, ¿no es cierto?, de las esferas celestes, que Aristóteles decía que esas no se podían explicar por métodos humanos. Newton lo hizo, entonces destruyó todo eso. Y después las otras son las ecuaciones de Maxwell, que vamos a hacernos un poquito los lesos, porque hay que saber electricidad y magnetismo, y debería saber yo cuántos saben de electricidad y magnetismo. Entonces voy a ser un poco vago en eso, pero esas son las ecuaciones de Maxwell. Maxwell es uno de los genios de la física. Unificó el campo eléctrico, es decir, el campo de cargas partículas, de partículas cargadas, perdón, y campos magnéticos que son generados por cargas que están en movimiento. Las cargas en movimiento generan campos magnéticos. Los campos magnéticos siempre son cerrados. No hay cargas magnéticas. Hay cargas eléctricas, pero no cargas magnéticas. Bueno, Maxwell estableció esa teoría perfectamente, dura hasta hoy día, ¿no es cierto? Y además, entre sus logros, unificó el campo eléctrico y el campo magnético, y dijo, campo eléctrico y magnético, todo lo que si ustedes tienen un campo eléctrico, si tienen una carga en reposo con respecto a ustedes, para que aparezca un campo magnético, todo lo que tienen que hacer, ya sea mover la carga o moverse ustedes con respecto a la carga. Ahí va a aparecer un campo magnético. Así que dijo, el campo eléctrico y el campo magnético están relacionados. Y ahí apareció la luz. Demostró que la luz era una onda electromagnética. Eso era algo impensable. La luz era la luz, y las teorías antiguas, por ejemplo, de la luz de los egipcios pensaban que la luz que uno veía y que la luz salía del ojo. Había un dios, ¿no es cierto?, que emitía luz. El ojo de ese dios era el sol. Cuando estaba despierto era de día, cuando dormía era de noche. Así que la luz salía del ojo, uno veía en forma extraña. Esos son los egipcios. Bueno, juntando todas esas cosas y con un ingrediente posterior que es la termodinámica, que habla, y la que nos interesa a nosotros, la parte que nos interesa a nosotros. Mencioné la vez pasada que la termodinámica, que las máquinas a vapor fueron inventadas primero que la teoría, es decir, uno sabía cómo funcionaban. Otro elemento interesante es la transmisión automática de los autos. Si ustedes tienen un auto automático, digamos, de transmisión automática, es interesante saber que la transmisión automática se inventó primero, es decir, los tipos prácticos, llamémoslo, en el laboratorio, decían, mire, esta cuestión funciona. ¿Cómo funciona? Ah, no tengo idea, pero funciona. Así que el experimento, llamémoslo así, el mecanismo, surgió antes que la teoría. La teoría de las, ¿cómo se llama?, de las transmisiones automáticas es re complicada.
las partículas describen algo así como un toro, es decir, un toro es como una donut y un alambre enrollado en la donut. Entonces, así circulan las partículas. Es muy complejo y por eso se demoró. Así que, bueno, lo que nos interesa a nosotros es lo que generó la mecánica cuántica es el equilibrio termodinámico. Y hablamos del equilibrio termodinámico, una estrella, por ejemplo, el Sol, no cambia de temperatura todos los días, ¿no es cierto? Hoy día tiene más temperatura el Sol, hoy día tiene menos, tiene una temperatura constante. Las estrellas tienen una temperatura constante. Si los planetas, digamos, como que si alguna de las estrellas uno ve que se prenden y se apagan, ¿no es cierto?, titilan, eso no es porque la estrella se prenda y apaga, sino que por la atmósfera, las turbulencias de la atmósfera hacen que la luz de esa estrella se comporte de esa manera. Así que la palabra clave entonces es equilibrio termodinámico. Y equilibrio termodinámico es un objeto, como decíamos, el Sol, que lleva mucho tiempo y va a cumplir un par de billones de años antes que se apague, funcionando igual. Entonces genera luz o calor, digamos, y evacúa calor, y siempre en la misma razón. Es decir, no se está acumulando más calor en el Sol, en el interior o en el exterior. Funciona igual que una estufa, como decía el caso más próximo, ¿no es cierto?, es el de una estufa. Y una estufa después que lleva mucho rato prendida, entonces la parafina se va quemando, produce una llama, esa llama calienta esa lata de negra, ¿no es cierto?, siempre negra, a lo mejor es negro, y ese negro entonces emite calor. Y una vez que llega a su régimen permanente, entonces el calor que se genera dentro es el mismo calor que disipa, y el calor que se disipa se usa para calentar, digamos, la pieza donde está, o el calor que se fuga por las ventanas, en fin, es un equilibrio. Ese equilibrio, ¿no es cierto?, entonces involucra la radiación. Si hay fuego, ¿no es cierto?, es el que genera el calor, y en el fuego el calor, digamos, son ondas electromagnéticas. El calor, digamos, son movimientos de las partículas, pero la radiación, ¿no es cierto?, la radiación, el cuerpo negro la lata que hay afuera, ¿no es cierto?, esa radia, y esa radiación es electromagnética. Adentro la llama, ¿no es cierto?, es una cuestión química y está más calientito en el interior, en fin, la llama tiene un montón de física. A lo mejor ese es un libro de que podíamos regalarle, o si no podemos regalar estos libros para hacerle propaganda a los físicos, entre paréntesis, para Mateo, que se ofreció y nos salvó, digamos. Yo le voy a regalar un libro de este gallo que de hecho fue alumno mío, bueno, que está en la Universidad de Adolfo Ibáñez, digamos, Gombrov, Andrés, el Andy Gombrov. Así que el Andy Gombrov sacó un libro nuevo y tiene otro anterior que fue bastante bueno. Voy a elegir uno de esos. Primero, en realidad, eso voy a pedir que me lo regale, pero capaz que no me lo regale, ¿no? Y le vamos a dar. Así que Mateo, te debo un libro, y a la Gracias. persona que grabó la clase anterior, otro libro, digamos. Me tengo que conseguir los libros primero, yo no los tengo. Ya, paréntesis. Esos libros tienen un montón de física, entre paréntesis, así que y física para todo el público en general. Así que la palabra termodinámica, llamas, las llamas tienen un montón de física en el interior, se produce hasta un plasma. Uno puede saber cuál es el punto más caliente, etc. Eso calienta la lata y la lata radia. Todo lo que radie es una onda electromagnética. Las ecuaciones de Maxwell que están aquí, entonces son las que gobiernan eso. Y como dije yo, la unión de campo eléctrico y campo magnético tiene que ver con el movimiento relativo. El movimiento relativo es re importante porque
La relatividad especial que vamos a ver en algún instante, esto es puro, este tipo está en reposo y el otro se está moviendo y el tiempo para él pasa distinto que este y el largo, etc. Las ecuaciones de Maxwell también son distintas en un sistema y en otro. En uno hay solamente campo eléctrico y en el otro sistema hay campo eléctrico y magnético. Así que dependen del movimiento. Así que toda esta cuestión está unida. Todo es unido en una sola cosa. Y entonces, por eso aparece, menciona los sistemas de referencia inercial. Sistema de referencia inerciales es una palabra clave en todo. Ahora, bueno, aquí está la estufa encendida, la estrella, el cuerpo humano en régimen estable también. Y estos son los gráficos, ¿no es cierto? La física, entonces, como hemos dicho ya varias veces, ¿no es cierto? Yo armo una teoría, yo les puedo proponer cualquier cosa, bla, 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 bla. Y ustedes la echan a andar y dicen, oiga, ¿sabe que su bla, 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 bla no sirve? Porque cuando yo hago esto, su teoría dice que pasa esto y pasa esto otro. ¿Sí? O peor aún, lo que es el drama de las cuerdas, ¿no es cierto?, de las supercuerdas. El drama de las supercuerdas es que es una teoría matemática muy bonita, compleja, súper compleja. Yo no la entiendo. Pero no explica nada. Ese es el problema. Es decir, no hay ningún problema que está ahí, ¿no es cierto?, ningún drama de los físicos está presente ahí y que nadie podía resolver, llegó a las supercuerdas y lo resolvió. Lo único, esta no es mi opinión, si alguien está interesado me escribe, ustedes me pueden escribir y yo les procuro contestarles, digamos, me interesa eso, es decir, esa comunicación, para eso son estos cursos, digamos. Cualquier pregunta me la hacen y yo procuro responderla. Hay un montón de sitios donde están estas discusiones de para qué sirven las supercuerdas y en una de estas charlas, entonces uno de los tipos que no recuerdo en este instante, no pensaba hablar de eso, no recuerdo en este instante cuál es su nombre, le decía al otro que era supercuerdista, ¿no es cierto? Le decía, dime, y él lo hacía así, dime uno, ¿no es cierto? Con el dedito, uno, solamente uno. Una solución nueva que proponga las supercuerdas que antes no existía. Antes uno no sabía esto, ahora con las supercuerdas lo entiende. Y entonces ese era el drama de la supercuerda, por eso está un poco abandonado, porque si no hay experimentos, los físicos no pueden avanzar con ideas exóticas. Entonces, la única defensa de los supercuerdistas es que hacen que naturalmente la teoría de la supercuerda propone que el universo tiene 11 dimensiones. Es decir, ese uno, pero no ha sido chequeado ni nadie anda preocupado hoy día, digamos, de las 11 dimensiones o algo así. Pero es una teoría muy bonita y los que las entienden muy bien dicen que es la teoría, ¿no es cierto?, del próximo siglo, cuando entendamos mejor. Ya, así que eso aparte, ahora volvemos a este espectro de radiación observado. Esto es lo que se observaba en un cuerpo negro. Probablemente aquí debería decir espectro de radiación observado en un cuerpo negro. Así que pongámosle. Esto es clase en vivo. Y es decir, un cuerpo negro. Entonces pongamos aquí, entre paréntesis, no va a alcanzar todo, equilibrio termodinámico. Un cuerpo negro que se supone que está en equilibrio termodinámico.
dijimos que esto, bueno, cuerpo negro, no me acuerdo si esto lo tienen claro o no, pero cuerpo negro, el color negro significa ausencia de color, ¿no es cierto? Y esencialmente, si hay emisión en esa emisión que el ojo no capta. Así que en un cuerpo negro yo tiro un rayo de luz, ¿no es cierto? Y no rebota, como que el cuerpo negro lo absorbe todo. ¿Cierto? Es por eso que los árabes en el desierto andan con ropas blancas, no con ropas negras. La ropa blanca, ¿no es cierto?, refleja todo. Y les mencionaba, me parece que les mencioné la vez pasada de los diamantes, que, que hay ondas que no aceptan, por lo tanto las reflejan, las rechazan, y eso da el color del diamante. Si uno le pone, dependiendo de la impureza que uno le ponga, es el color que rechaza. Si la impureza, digamos, rechaza los, los colores rojos, entonces el diamante es un diamante rojo. Si son los azules, es azul. Si es verde, el verde. ¿Cómo, cómo se explica eso? Es con la mecánica cuántica también, pero eso más adelante no sé si lo vamos a poder explicar alguna vez. Ya, aquí entonces estamos en esto. Bueno, si ese es... Ah, vámonos al final, digamos, de esta cosa. Vámonos al final de esta cosa. Este es una cosa muy importante. ¿Por qué es importante? Porque aparece en todo el espectro. Mencionaba la vez pasada en el universo, lo saltamos aquí, acá está, se lo mostré la vez pasada. El universo, cuando tenía 300.000 años, más o menos, se supone que partió en un instante de una, bueno, le llaman gran explosión, pero hoy día se prefiere hablar del universo inflacionario, es decir, que un punto se expandió enormemente, muy rápidamente, y todo el universo partió de ahí, y que en algún instante, digamos, y vamos a verlo, vamos a poder explicar con más detalle eso más adelante, la, la materia bariónica, es decir, los átomos, protones, neutrones, se separaron de la radiación, la luz, Maxwell. Así que la mecánica cuántica y la ecuación de Maxwell se separaron, y las ecuaciones de Maxwell siguieron evolucionando solas, y como viajan con la velocidad de la luz, adquirieron un equilibrio termodinámico entre ellos. Y eso es lo que hoy día uno ve. Eso es lo que uno mide. Y eso es lo que se ha medido. Lo que se ha medido, y esto es un premio Nobel de hace unos 10 años, no, 15 años atrás, donde esta es la radiación de fondo del universo, que comprueba que el universo cuando tenía 300.000 años tenía una temperatura, porque si está en equilibrio termodinámico, tiene una temperatura, ¿cierto? Nosotros, el cuerpo nuestro tiene un sistema, digamos, de mantener que no empiece a levantarse la temperatura, mantiene la temperatura, estamos en un equilibrio termodinámico. Si necesitamos, si el cuerpo produce mucho calor, entonces nosotros transpiramos, tiramos agua, el agua se evapora y se lleva calor con eso. Evaporar agua cuesta calorías, y entonces si uno se enfría y mantiene un equilibrio termodinámico. El equilibrio termodinámico, entonces, para temperatura muy, 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 muy baja, temperaturas del orden de 2,7 grados Kelvin, que es el cero absoluto, es decir, es menos 270 grados, una cosa así. Así que el universo tenía esa temperatura cuando se empezó. Y además se pueden ver, eso es lo más bonito, que es en este gráfico, con las fluctuaciones se pueden ver dónde habían galaxias o dónde estaban naciendo en forma incipiente las galaxias y dónde no había nada. Así que, y esto, noten que este gráfico de aquí es un poco distinto a este de acá. Este es el de las estrellas. Las estrellas, y es por eso mencionamos la vez pasada, que
podían explicar las temperaturas. El Sol tiene esto, predomina el amarillo. El máximo está en la longitud de onda. Este wavelength significa longitud de onda del amarillo. El rojo, mientras las longitudes más grandes son el rojo, el amarillo, y las más pequeñas, que son las más energéticas, ya vamos a ver por qué. 23.000 grados Kelvin aquí, el Sol 5.800 grados, Antares 3.400 grados, y así uno clasifica los objetos. Se fijan 6.000 grados Kelvin comparado con 2 grados Kelvin, esa es la diferencia. Aquí esto ya es más bajo y se asemeja un poquitito a esta cosa de acá. La diferencia acá, entre otras cosas, hay que mirarla con la de arriba. Esta es la longitud de onda. Acá está la frecuencia. Ya está. Vamos para atrás. Así que Planck, vamos a correr un poquito más. Bueno, aquí está explicado eso. 3 temperaturas distintas. Hay una ecuación que conecta estos puntos máximos. Una cosa que a Planck le llamó la atención y que llamaba la atención. Bueno, esto requiere una explicación. Es decir, si tú calientas una estufa a 1400 grados Kelvin, va a tener este espectro. Si hay una estrella a 1400 grados Kelvin, va a tener este espectro. Esto es una cuestión universal. El universo, valga la redundancia, tiene la misma forma. Entonces aquí hay una ley física. Esta cuestión no es el azar. Digamos. Hay que explicar eso. La física hasta 1900 nadie podía explicar eso. ¿Quién no podía explicar eso? Lo que la gente esperaba, decía, bueno, ¿por qué no? Por ejemplo, yo empiezo a calentar una cosa, se pone roja, después la sigo calentando más, se pone azul, la sigo calentando más, se pone más blanca, en fin. ¿Por qué no simplemente a medida que le doy más temperatura, digamos, caliente, tiene un color más tirado al azul? Y sino que tiene, por ejemplo, esta a 1400 grados Kelvin, a estas longitudes de onda ya la intensidad es mucho menor. Esta es la intensidad máxima, es el color que uno ve. ¿No es cierto? En la estrella, por ejemplo, esta es la intensidad máxima y corresponde al color amarillo, a la longitud de onda del color amarillo. Aquí está lo máximo, corresponde a la longitud de onda del color rojo. Es decir, las luces tienen de todas las longitudes de onda, tienen azul, ¿no es cierto? El azul es como 6000, ¿cómo se llama? Longitudes de onda pequeña, son 3000, perdón. 3000, 2500, y mientras más grande la longitud de onda, más rojo se pone. Entonces aquí está, por ejemplo, el Sol también tiene ultravioleta y azul, digamos, ¿cierto? Todos lo sabemos, basta ir a la playa y uno agarra el espectro, digamos, le llega la luz del Sol perfecto, digamos, no hay atmósfera sucia, le llega perfecto y se toma todo el Sol de aquí, que incluye ondas con frecuencia muy baja. Así que esto incluye todo. Pero el máximo es el que da el color. Si uno lo ve amarillo, porque esta región, este pic, esto es la intensidad. La intensidad la intensidad siempre es número de partículas o energía por unidad de tiempo, por unidad de área. ¿Cierto? Si uno tiene mucha energía por unidad que se está generando y que pasa por una superficie pequeña, por unidad de tiempo, entonces es como el agua. Así que esto es lo que se grafica en el eje vertical, lo que llaman la intensidad.
número de partículas, energía, lo que sea, lo que a uno le convenga. Si hay partículas, entonces número de partículas por unidad de superficie por largo. Así que ese era el problema que no tenía solución. Entonces este caballero es el que propuso la solución. La solución entonces fue un poco extraña. Planck era un tipo absolutamente, bueno, no sé si él, pero como físico era un tipo convencional. Y además no era joven. Cuando inventó su teoría tenía como, bueno, era joven para los términos de hoy día, pero no como la juventud, ¿no es cierto? Todos los que inventaron la mecánica cuántica estaban entre los 20 y los 30. Todos eran capaces de tirar ideas locas, digamos, y bueno, si perdían, perdían, pero si ganaban, ganaban harto. Planck no, tenía edad y él era convencional, quería mantener, digamos, que toda la teoría que uno conocía estaba bien. Y él, a diferencia, ¿no es cierto?, la vez pasada hablamos de una diferencia entre Lorentz y Einstein. Lorentz encontró las transformaciones de Lorentz que son las correctas antes que Einstein. Pero Lorentz tenía una idea así, digamos, de matraca, ¿no es cierto? Es decir, Lorentz decía, mire, tengo que encontrar un sistema, una álgebra, es decir, una transformación de coordenadas, inventar una transformación de coordenadas que me lleve del sistema que yo digo que está en reposo a otro que está en movimiento, de manera que la velocidad de la luz, que era el tema que vamos a ver en relatividad especial, fuera la misma en los dos sistemas de referencia, que era muy extraño. Entonces él encontró, y como era un tipo excepcional, digamos, la encontró bien y correcta. Einstein partió del otro principio, digamos, de mucho más profundo, mucho más. Einstein era genial, no era solamente buen físico, sino que era genial. Entonces dijo, no, yo tomo la velocidad de la luz como una constante universal en todos los sistemas de referencia. Entonces ya no es velocidad delta X partido por delta T, como ustedes vieron en el primer semestre, una cuestión. C es C y vale lo mismo en este sistema de referencia, en otro que se está moviendo a 1000 kilómetros por hora, otro que está moviéndose a 100.000 kilómetros por hora, vale lo mismo. Y eso generó problemas como la dilatación del tiempo, qué sé yo. Pero este era un tipo Einstein, ¿no es cierto?, que se la jugaba. Es decir, habían primeros principios. Ustedes ven, Lorentz, digamos, era una transformación. Y por eso Lorentz tenía la teoría correcta, tenía todas las ecuaciones encima del escritorio, pero no logró encontrar la relatividad especial. Le faltó la interpretación, es decir, esa mirada desde otro lado, ¿no es cierto?, mirando para allá, en lugar de mirar acá. Y que en general la gente joven tenía. Entonces Planck era un convencional. Y demostró, no voy a pasar por esa parte, porque tengo que mostrar integrales, qué sé yo, salen en los libros. Una integral es una suma. Punto. Eso en el fondo es. Ahora esa suma suma cositas pequeñas, ¿no es cierto? Uno se imagina el área bajo una curva, ¿no es cierto? Y la dividen, si la curva es muy voluptuosa, ¿no es cierto? Así, entonces uno divide en franjas bien pequeñas y encuentra el área. Todo ese mecanismo entonces está en la integral de Riemann, ¿cierto? Y bueno, pero es una suma franjita más franjita más franjita más franjita y le da el área total. Y hace esto lo más chico posible y entonces el resultado es tan cercano al valor verdadero como uno quiera. Entonces ese es el valor verdadero. Lo que hizo
Planck fue que en lugar de decir, mire, la energía, digamos, está cambiando de pedacitos chicos, no, dijo, mire, la energía viene en pelotitas, en paquetitos, un quantum. Eso es lo que se llama un quantum. ¿No es cierto? En paquetes, lo cuantizó. Y vienen esos paquetitos, y esos paquetitos entonces, esos paquetitos, y avanzan paquetitos, sí. ¿Y esos paquetitos de qué dependen? De la frecuencia. Entonces, lo que él hizo, dijo, en lugar de integrar, porque los tipos hacían la integral y les daba cualquier cosa, entonces él, en lugar de integrar, sumó. Sumó sobre la frecuencia y sumó, digamos, con paquetitos de h barra omega. Ya no había un infinitesimal ni una cuestión así, sino que suma de paquetitos de h omega. Y dijo, digamos, dijo que, perdón, comparó, digamos, ese resultado con el experimental, es decir, con el que habíamos mostrado aquí, y él lograba entonces que lograba obtener exactamente estas curvas, pero exactamente, si ajustaba esa constante, es decir, uno decía paquetito y dije h. H es la constante de Planck. Entonces, lo que dijo Planck en realidad es la energía es proporcional a omega. Omega es 2pi partido por t. O, ¿cómo se llama? Es proporcional a eso y el factor de proporcional es una constante que él determinó ajustando las curvas, es decir, haciendo trampa, si quieren ustedes. Dijo, ya, tengo que obtener esta curva, ¿cuál es el valor de h que me da esta curva? Y encontró este valor, que está aquí, muy pequeño, 10 a la menos 34 en sistema de MKS. 1,05 por 10 a la menos 34, muy pequeño, que si la constante era de este valor, entonces él predecía las curvas en forma perfecta para todas las temperaturas. Es decir, incluyó una constante, es decir, incluyó una idea nueva. Las cosas ya no se emiten, digamos, en cualquier energía, sino que en paquetes de energía, cuantizados, como partículas de energía. ¿Cierto? Bueno, eran partículas, en el caso de la luz, eran partículas de energía, fotones. Los fotones entonces empiezan a ser partículas que lleva cada uno, abraza su energía dependiendo de la frecuencia que tiene. Si ustedes quieren más energía, ponga otra partícula con la misma frecuencia. Entonces tiene, si uno era h barra omega, el otro es 2h barra omega. Si quiere más energía, ponga 3h barra omega. El omega entonces está relacionado con la velocidad de la luz y con la longitud de onda, ¿no es cierto? Y todos tienen el mismo color. Todos esos átomos tienen el mismo color. Eso fue lo extraordinario, que Planck no se lo esperaba. Perdón. Aquí estamos. Que Planck no se lo esperaba. Es decir, una sola constante y la idea de energía cuantizada, en otras palabras, que viene en paquetitos, energía que viene en paquetitos, la luz viene en paquetitos, entonces, son los fotones. Los fotones entonces tienen una energía bien determinada. Esas dos ideas, entonces, y H barra lo determinó ajustando la curva. Es decir, si quieren ustedes haciendo trampa. Y con eso resolvió el problema. Ya sabían entonces, todo el mundo ahora sabía cómo... Voy a volver a esta transparencia. Todo el mundo sabía cómo obtener estas curvas. Equilibrio termodinámico,
si emite radiación son ondas electromagnéticas. Esas ondas electromagnéticas, entonces son fotones con más energía, fotones ultravioleta. La energía ultravioleta es un fotón, ¿no es cierto? Viene la energía, el sol, digamos, la energía amarilla, si quieren ustedes, de otro fotón con otra energía más baja. Si quieren harta energía, entonces pongan hartos fotones juntos, pero vienen en paquetitos. Ustedes díganme el color, yo les digo la frecuencia, lo multiplicamos por este H que viene de lo que uno observa, ajusta la curva y tenemos la teoría completa. Planck se demoró alrededor de 10 años en que él no admitía esa propuesta. De hecho, fue Einstein que a incluir el, ¿cómo se llama? El efecto fotoeléctrico, el que dio el paso, el que aceptó y demostró otras cosas con esta hipótesis. Se fijan aquí, si ustedes lo miran, ¿no es cierto? Es un poco chanta la cuestión. ¿Por qué? Porque, bueno, encontró el H, la constante universal, a decir la otra cosa, constante universal. Esta es la luz que viene del Sol, la luz que viene de una estrella lejana, la luz que viene del origen del universo, ¿no es cierto? Que cuando tenía 300.000 años, es decir, esa luz ha viajado, tiene una vejez, ¿no es cierto? ¿De cuánto? 10 elevado a 11, algo así como 100.000 millones de años. Y tiene el mismo comportamiento. Entonces, una constante universal. Esa constante universal, entonces, genera el efecto fotoeléctrico, que ese da el combo final, porque dijeron, al fin, con esta hipótesis de H barra demostramos algo nuevo, algo que se veía en el laboratorio y que no sabíamos explicar, porque aquí se fue al revés, se fijan, Planck dijo, hagamos esto, qué sé yo, y después, ¿cómo esa constante de dónde sale? Bueno, veamos, para que mi teoría se ajuste a lo que uno observa, vamos a fitear el H en una sola constante, una tremenda gracia. Lo estoy poniendo como caricatura, pero no es caricatura, es decir, es un tremendo aporte. Todas estas temperaturas, perdón, todos estos gráficos se ajustan con el mismo H. No es como la astrología, ¿no es cierto? Y que un día es una cuestión, otro día es otra, o uno va al tarot aquí, va al tarot allá y le dice una cuestión distinta. No, esto es una sola. Con Einstein y el efecto fotoeléctrico, esa es la importancia del efecto fotoeléctrico, y por eso le dieron el premio Nobel a Einstein. Le dieron el premio Nobel a Einstein porque eso era una cuestión concreta, ¿no es cierto? Que una teoría concreta que él había hecho y que demostró ser correcta. Hay un punto y de aquí confieso que les iba a hacer y aprovecho entonces de hacer un paréntesis aquí, le iba a hacer un práctico hoy día en clase. Y se los voy a decir, no está escrito aquí, pero se los voy a contar, digamos. Es bien fácil en todo caso. Y aprovecho de decir, bueno, que no hay clase la próxima semana, como creo que ustedes saben. Y el lunes 21 es muy probable, no, yo espero que no. Pero en todo caso, para no fallar, le pedí a mis auxiliares que estuvieran, que son súper súper buenos y preocupados, digamos, que si yo no puedo estar, digamos, que les hagan la clase. No me voy a ir de veraneo el 17, el 18, ni a la segunda casa, ni a ninguna cuestión. Es decir, me voy a ir a una segunda casa, pero en una clínica. Así que voy a estar en la clínica todos esos días y yo espero que el doctor dice que el domingo me da de alta. Espero que sí sea y que... Entonces, eh, las fiestas patrias, digamos, y el asado me lo voy a comer ahí en la clínica y todo eso.
Ahí no voy a poder responder los correos o depende del wifi que tengan ahí. Pero hasta el miércoles, hasta el martes, digamos, en la noche voy a estar disponible para cualquier pregunta. Ya, ese era el paréntesis. Ahora, con el H aparece otra historia. Es notable, digamos, para mí, por lo menos, y yo espero poder transmitirlo. No soy un buen sermonista, digamos, pero me gustaría transmitirle esto. Aquí hay una cuestión súper hermosa, ¿sí? Bella. G lo inventó Newton, ¿no es cierto? Porque está la definición de masa por un lado, la definición de distancia y la definición de fuerza que provenía de resortes, de otras cosas. Entonces ahí hay que poner una constante, que es la constante de gravitación universal. G. Y ya lo dije, pues gravitación universal, uno dice, es decir, está comprobado que es la misma aquí, que en estos sistemas extrasolares, digamos, los planetas, uno no dice, ah, no, aquí hay otra física distinta. Eso. Y entre paréntesis, bueno, no me voy a decir eso. ¿Sí? No hay otra física distinta, así que G, C, la velocidad de la luz. Entonces, y ahora tenemos H, otra constante universal. Y acá entonces está la cuestión bella. Con esas tres constantes que uno cree que son universales, no está probado. Alguna vez con un astrónomo no nos fue bien, no terminamos, ¿no? Con un astrónomo tratamos de ver qué pasaba, es decir, qué cosa podía cambiar si la constante H, por ejemplo, no fuera constante, cambiara muy poco. Pero como el universo, muy poco en el tiempo, pero como el universo es tan viejo, entonces podría ser distinto. ¿Qué pasaba si uno tenía otra constante H en el comienzo del universo? En fin, no habían, bueno, para mí, digamos, en mi caso personal, esa cuestión no está 100% investigada, parece que no vale la pena, no sé. Nadie ha encontrado algo así, un camino interesante para seguir y se ha entusiasmado. Nosotros tampoco, pero tampoco trabajamos mucho, así que para mí todavía sigue pendiente. Bueno, pero volvamos entonces, tenemos H, que debería estar escrito aquí, entonces. Bueno, no lo puedo escribir, tendría que... Entonces pongamos H, G, y le ponemos color. Oh, bueno, no importa, dejemos. H, G y C, entonces, constantes universales y pueden generar. Pensé que era mejor hacerlo así, digamos, porque entonces voy más lento y ustedes pueden ver lo que estoy escribiendo y esto va a quedar grabado, así que, es decir, esta clase yo después la pongo en un curso y ustedes la pueden ver. Unidades fundamentales de largo, de L, masa, M, y tiempo. T. Y todo esto, vamos a ponerlo ahí,
Todo esto es de Planck. Disculpe. Masa M. Así que ustedes dirán, ¿qué importa eso? Así que H, G y C, voy a poner minúscula porque siempre lo usamos con minúscula. Constantes universales y pueden generar unidades fundamentales de largo, masa. Así que hay ya no hay, no sé, se fijan ustedes cuando hablan del metro, o cuando hablan de un segundo, o cuando hablan de masa, siempre dicen ya, esta es la, ¿no es cierto? ¿Cuál es el metro? El metro son lo mismo que una vara que hay guardada en un laboratorio en Francia y copia de eso. Y esa copia puede cambiar en el tiempo, poquito, pero puede cambiar en el tiempo. Acá la naturaleza nos da, con su nombre naturaleza, naturalmente nos brinda, así que la naturaleza nos brinda un largo que es el largo de Planck. Una masa fundamental. ¿Por qué? Porque está formada con ah, con esta constante de Planck, H, con G, constante universal, y C, constante universal. Es decir, con estas tres constantes, antes sin el H no podíamos hacer eso. Ahora con el H podemos hacer esto. ¿Cuáles son las unidades de H? Bueno, las unidades de H, las vimos, es energía por tiempo. Así que H tiene energía por tiempo. G es más largo de decir, pero ustedes lo pueden ver. En fin, es fácil de ver. Y C es espacio partido, largo partido por tiempo. Así que hay unidades de Planck, masa de Planck y tiempo de Planck. Entonces, la gente piensa, digamos, por ejemplo, que el espacio realmente está cuantizado. Es decir, que no es un continuo. Es decir, esto que dicen los matemáticos de la recta de los reales, que entre dos puntos cualquiera siempre hay infinitos puntos, qué sé yo. Uno puede pensar, digamos, que el espacio está cuantizado y que va en saltitos. ¿Cómo? Nadie lo entiende. Es el límite de la física. El largo de Planck, la masa de Planck y el tiempo de Planck. Todos tienen numeritos que no los voy a poner aquí, pero que... ¿Cuál es la expresión? ¿Cuál era el, el ejercicio que yo le iba a proponer? Era simplemente cuál es el largo de Planck, y todavía se los dejo planteado. Ustedes, uniendo estos tres números, H, G y C, y viendo las dimensiones, pueden hacerlo de manera tal que ¿cómo se llama? Que les dé una unidad de L, ¿no es cierto? Y ustedes pueden ver más, pueden buscar, googlear, ¿no es cierto? Masa de Planck, y van a ver que es una mezcla de estas cosas de acá. Así que la física tiene su límite. Es decir, la física que nosotros conocemos, decimos, mire, para largos menores que Planck, estamos en problemas, no sabemos qué pasa. Masa menores que la masa de Planck, estamos en problemas, no sabe, y tiempo, tampoco sabemos. Así que eso es esta cosa de acá.
Esto ya lo vimos. Esto me interesa mostrarlo. Esto es, probablemente ya debería, déjenme mirar. No. Extraño, yo he escrito estas cosas, pero siempre tengo que mirarlas. Ya. Creo que voy a terminar, no sé, con un video que tengo mis dudas. Porfa, díganme ustedes, manden un mail si el video no les gustó. Pues está en inglés. Entonces, y no hay traducción de eso. El video es bien bueno y es antiguo. Ya, entonces, ya dijimos, ya resolvimos. Cuerpos en equilibrio, entonces, ¿cómo se resuelven? Diciendo que la radiación viene en paquetitos de H omega o H barra omega o H nu. Se me olvidaba decir H barra. H barra es simplemente un número que es el número H dividido por 2pi, que aparece tantas veces entonces que los gallos escriben H barra. Eh, veamos. Veamos. Vamos a... Quiero ver esto ahora. Aquí en esta línea eh, está el espectro electromagnético. Así que cuando digo espectro electromagnético, quiere decir, mire, ustedes aprenden las ecuaciones de Maxwell y pueden describir todo lo que está aquí. Son ondas electromagnéticas con distintas frecuencias. Lo que nosotros vemos en el universo, si lo que llamamos sentido común, a lo que estamos acostumbrados, es este espacio visible de aquí. Esta pequeña franjita. Esto es todo lo que nosotros vemos. El resto no lo vemos, puede estar pasando a nuestro alrededor, pero no lo vemos. Y de esto entonces sacamos lo que nosotros decimos sentido común, lo que funciona, etc. Y aquí abajo entonces están los numeritos. Acá está, por ejemplo, ultravioleta, rayos X. Mientras más me voy en esta dirección, la longitud de onda que ustedes ven, wavelength, en metros, va disminuyendo. La longitud de onda más pequeña va de acuerdo con la frecuencia más alta, ¿cierto? Porque lambda por nu es igual a c. Entonces, grandes frecuencias, nu, que le llaman la letra nu griega, y pequeñas longitudes de onda son las más peligrosas. Hasta esta dirección, entonces, muy peligroso. Rayos X, si ustedes van al dentista, el dentista le pone los rayos X, salen todos arrancando y lo dejan a uno solo. Porque el dentista, bueno, está todos los días poniéndose rayos X y eso le puede hacer mal. Rayos gamma ni hablar. Para interesante los rayos gamma, todo tiene su aplicación. Los rayos gamma eh, existe, lo están usando ahora, entre otras cosas, para quemar tumores en el cerebro. Perdón. Así que esto lo viví yo, ¿no? Así que no me trataban, nunca me trataron con rayos gamma. Le tenía miedo, entre otras cosas. Pero no por eso.
Los rayos gamma, entonces, son muy energéticos y matan las moléculas. Y lo que hacen, por ejemplo, no sé si existe en otro lado, pero en la clínica Dávila, ellos le llaman las tijeras gamma. Si uno va, entonces, si uno va y tiene un tumor en el cerebro, hay por lo menos dos opciones, o tres. Digamos, una que le empiezan a dar medicamentos, que en realidad no funciona muy bien. La otra es que le abran la cabeza. Yo también me la abrieron por aquí, no se nota nada, pero y se metan adentro y le hagan cosas. Y la otra es que le pongan una corona a uno, y esa corona son emisiones muy bajas de rayos gamma. Tienen que ser muy bajas porque van a penetrar y los rayos gamma no tienen, son inclusivos, es decir, matan todo lo que ven. Digamos, nos preguntan si son inmigrantes, extranjeros o cosas por el estilo. Es interesante que si uno es italiano, yo no, pero si hay algún italiano, entonces es extranjero, pero si hay un peruano, ese es inmigrante, o venezolano es inmigrante. Extraña la cuestión. Pero en fin, los rayos gamma son inclusivos, entonces matan todo. Lo que hacen entonces ponen dosis muy pequeñas, es decir, le ponen la corona esta, una cuestión radioactiva, que dispara para todas partes y se concentra en el tumor. Es decir, todos llegan, de todas partes, digamos, llegan a este puntito donde está el tumor. Para que lleguen al puntito donde está el tumor, entonces esta coronita no es cuestión de ponérsela como un sombrero, porque tiene que estar súper ajustado, porque si no le matan otra cosa. Así que a uno le hacen, bueno, insisto, a mí no me hicieron eso, me hicieron un hoyo en este otro lado, aquí. Pero ese fue con taladro y toda la cuestión. Pero esto con un taladro entonces hacen un hoyito, le ponen unos tornillos en la cabeza y la atornillan esta corona y la ajustan de manera que enfoque al tumor y con eso matan el tumor. ¿Cuál es la ventaja? Que uno llega en la mañana, se hace el tratamiento, le ponen la cuestión y en la tarde se va para la casa, así dura un día. Cuando uno le hacen tratamiento en esta otra cosa, entonces tiene que estar por lo menos 2 semanas o 3 semanas hospitalizado. Así que los rayos gamma se usan, entre otras cosas, para eso. Los rayos X ya ustedes saben, digamos, para ver radiografía, penetran todo. Y al otro lado, entonces, uno está el infrarrojo. El infrarrojo es la radiación. Es decir, esta cosa, porque las temperaturas de uno son tan bajas que la radiación que uno emite, es decir, estos paquetes de energía, son de energía de longitud de onda muy larga. Aquí están los números, aquí está la frecuencia, perdón, aquí está la longitud de onda y aquí está la frecuencia, así que no hacen daño. Así que uno es infrarrojo, digamos. Por eso ven en la noche, ¿no es cierto? Estos policías o qué sé yo que andan con estas cámaras y ven en la noche, esas son cámaras sensibles en esta región. Entonces, si hay una persona que tiene una temperatura mayor, incluso en los hospitales lo hacen para ver dónde uno tiene infecciones, dentro. Tiene infecciones, tiene mayor temperatura, entonces siempre en el infrarrojo, entonces la logran distinguir de aquí. Aquí están las microondas, ¿cierto? El microondas es infrarrojo. Después vienen las ondas de radio, que tienen 100 metros, 1 metro, digamos, ¿no es cierto? Una onda de radio 1 metro. Ustedes la pueden adivinar por el largo de la antena. El largo de una antena tiene que ser una fracción, lambda medio, digamos, de la longitud de onda. Si tienen onda corta, entonces uno tiene que poner una antena más larga.
Si se quiere comunicar con un submarino, entonces para comunicarse con los submarinos hay satélites que tienen una cadena de kilómetros de largo y esa es la antena. Con esas ondas de kilómetros de largo se comunican con los submarinos. Así que, y todo esto es explicado, digamos, como ondas con más energía a este lado, con menos energía a este otro lado, pero están en las ecuaciones de Maxwell. Así uno vería el universo, ¿no es cierto? Si viera en ultravioleta, si tuviéramos Batman o no sé quién, digamos, tenía visión ultravioleta, entonces la galaxia me parece que la más cercana a nuestra, digamos, él la vería de esta manera. Nosotros, con el telescopio, por supuesto, la vemos así, esto en el rango visible. Si él mirara con ultravioleta, la vería así. Si mirara con rayo X sería súper importante, por eso hay satélites que tienen detectores de rayos X. Esos detectores de rayos X verían esta misma galaxia. Todas estas fotos son de la misma galaxia, pero vista en distintos aspectos. ¿No es cierto? Una es una foto con óptica y las otras son una ecografía con longitudes de onda distintas. Y ¿qué más? Rayos gamma también, entre paréntesis, rayos gamma, hay una historia interesante, rayos gamma y rayos gamma. Habían rayos gamma dando vueltas en la época de si ustedes han escuchado, son muy jóvenes todavía, de la Guerra Fría, donde Estados Unidos y la Unión Soviética, de esos tiempos, digamos, hoy día Rusia, la Unión Soviética se vigilaban mutuamente para ver los progresos en energía, en armamento atómico. ¿Cierto? El hombre está eternamente fabricando cosas para matarse. Y eso entonces ponían satélites de rayos gamma. Y esos satélites de rayos gamma, entonces al final, cuando ya llegaron a un acuerdo legal, digamos, de qué se podía producir y qué no se podía producir, entonces esos satélites de rayos gamma se los regalaron a los científicos para que ellos investigaran el cielo en este espectro. Se fija el cielo que ustedes ven aquí. Estos rayos X, se me olvidó mencionarlo, es importante, súper importante, porque se supone que los agujeros negros emiten en rayos X. Entonces, esta galaxia de aquí, uno esperaría, digamos, que hay objetos, todos estos objetos puntuales brillantes que emiten muchos rayos X, deben ser agujeros negros o pueden ser estrellas que están colapsando, está pasando algo. ¿Qué más podría decirles? Y con esto termino. Nunca alcanzo a pasar todo. A lo mejor hablo demasiado. No sé qué, de repente no sé qué decir y qué no decir. Se está yendo la gente acá. Que con esto quiero terminar. Ya que sé que estoy en la hora, con esto quiero terminar. Este es el efecto fotoeléctrico. Y la próxima clase voy a retomar esto. No alcancé a mostrar el video. Aquí está la dirección abajo donde pueden ver esto y pueden manipularlo. Así que es importante. No lo he chequeado si todavía existe. Sí, sé que existe, estoy seguro, pero capaz que la hayan cambiado o algo así. Pero petcolorado.edu está en español. Es un súper buen sitio para ver estas cosas. Este es el efecto fotoeléctrico y esta foto es sacada de ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace esta ampolleta? Y tiene un material, termino con esto, Gabriel, si es que me queréis decir eso.
tiene un material, por ejemplo, una superficie limpia, sin óxidos. Es muy importante eso. Cualquier, ¿no es cierto? Ustedes escuchan hablar del aluminio anodizado y eso quiere decir que para impedir que se oxide. Así que en esta placa tenemos una batería de una diferencia potencial grande y acá tenemos un metal pulido y acá ¿cómo se llama? Lo iluminamos con luz de distintas cosas. Uno en el jueguito este mueve esta cosa para acá, ustedes ponen luz roja, ultravioleta y les va diciendo, y aquí calculan la intensidad, etc. Así que pueden jugar, este es un juego súper bonito, se los recomiendo. Y ustedes van a ver que si ponen luz roja, por ejemplo, de baja energía, aquí no sale ningún electrón. En cambio, si van subiendo la energía de la luz, es decir, se van acercando al azul, empiezan a aparecer electrones. ¿Para qué se pone esta diferencia potencial? Porque esta cosa es positiva, ¿cierto? Siendo positiva, entonces atrae a los electrones, así que un electrón que sale de ahí no sabe a dónde ir, ¿cierto? Estaba como en la cárcel, en el metal, no podía escaparse el metal, salió, no sabe a dónde ir, pero aquí hay algo positivo, entonces se va en esa dirección. Y aparece una corriente, podemos medir una corriente, porque los electrones generan una corriente, esto se genera un circuito. Aquí está abierto, con vacío, pero cuando se ilumina se forman electrones y estos electrones cierran el circuito. Y aquí ustedes pueden ver que si aumentan la intensidad, aumenta la corriente, disminuyen la intensidad, disminuye la corriente, y hay una ventana, es decir, hay una luz, llamémosle, voy a inventar aquí, la celeste que está aquí, ponen esa luz celeste, y prácticamente en ese instante no hay corriente. Se acaba la corriente. Y entonces, acá está dibujada la intensidad, eso estaba mirando, la intensidad por la diferencia entre potencial entre A y C, entre estos dos campos. ¿Aló? ¿Aló? Así que la intensidad, digamos que sería el número de electrones que aparecen aquí, depende también de la intensidad de la luz. Más intensidad de la luz, despacha más electrones. Menos intensidad de la luz, despacha menos electrones. Y eso está indicado acá. Pero hay un punto, digamos, en el cual ya no salen electrones, salen muy pocos, ¿no es cierto? Y de hecho hay un potencial negativo que está aquí, donde realmente la corriente no llega a ningún electrón. Siempre hay electrones, ¿no es cierto?, que salen de aquí y salen con cierta energía cinética y a pesar que esto es negativo, alcanzan a llegar acá. Esto es este sector de aquí. Lo más importante es esto de acá y este menos B sub 0, que lo vamos a ver la próxima vez, que tiene que ver con la función trabajo, es decir, cuán escondidos están los electrones para escapar. Vamos a llegar hasta aquí nomás porque creo que estamos en la hora. Así que esto creo que está arriba ya, mecánica cuántica. Voy a subir unos videos que están en inglés, pero que son ilustrativos de este experimento. Probablemente repita esta cosa de este experimento y vamos a ver ondas estacionarias y con ondas estacionarias vamos a ver la cuantización y a partir entonces de eso vamos a empezar a darles problemas numéricos para que calculen, pues ya tenemos formulitas que podemos
calcular. Así que la próxima vez vamos a ver con más